Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Continuamos con el episodio 3 de Kingdoms Come Deliverance. Lo dejamos tras la muerte de nuestros padres. A padre y a madre se lo cargaron ahí en una invasión que hicieron del pueblo, y cuando corría yo hacia el castillo levantaron el puente levadizo y me dejaron en tierra, me dejaron tirado como un perro. Entonces, nada, ando por aquí escapando por unos caminitos y me viene un guerrero detrás con espada, armadura. No pinta bien, no pinta bien el asunto, así que hay que patear y correr y que no me pille. Así que continuamos. Venga, espabila. Hey. Vaya ataque nos hizo el del mostacho, ¿eh? Será maldito. Le metió un espadazo a mi padre. Tendré que vengar. Le metió un espadazo por la espalda. Mató prácticamente de un espadazo. Bueno, no sé si estará muerto. La madre sí que la acribillaron, ¿eh? Con lanzas, espadas. No pinta bien. Corre, Henry. Corre. Corre, H. Sí, ¿no? No pinta bien para ti, ¿eh? ¿Quién es esta? Amiga. Amiga, 3 tíos. A ver, se puede llamar al caballo con un silbido, pero hay que tener... Sí. Ah, pues me pidieron el caballo, ¿no? Ahí está, caballo. Móntate, desgraciado, móntate. Dale. Pégalo. Círculo. O sea que tengo que estar todo el rato pulsando el círculo para que este arree. ¿Y qué pasó? También cumplí una misión con Tessa. Con Teresa, no Tessa, como estoy. Vale. Salvados por los pelos. Vaya. Estaréis orgullosos, ¿no? Sí, ¿no? Con un arquito. Qué gustito, una pierna, un flechazo. Eso te deja... Vamos. Listo para la siguiente. O sea, voy a tener que reventar el círculo aquí para poder... El personaje está sangrando y no sabe cómo vendarse las heridas. Tiene que buscar a alguien que lo ayude. Arrea, caballo. Vamos. No va a entrar el coche. He descubierto no sé quién. Sí, ¿no? Derecha. Upa. Punto de viaje rápido. Campo otra vez. Mierda. Izquierda. ¿Qué haces? Coño, este desgraciado. Bueno. Acaban de meter un flechazo que me acaban de dejar espabilado de todo. O sea, no puedo mirar para atrás siquiera, saber por dónde vienen los tipos. ¿Pero qué te pasa, caballo? Desgraciado, se para el desgraciado, tío, que me van a matar, coño, que me van a matar. ¿Qué es correr? Bueno, como que las texturas me cuesta un poquitín el tema, Va cargando por fascículo las texturas de los personajes. Venga, arrea, caballo. Me arrollo y bye. ¿Este quién es?
voy a recargar hasta el galope medio para que tenga el caballo. Cuando se haya recuperado algo podrá volver a galopar. Ah. Qué mal pinta el asunto, tío. Voy a tener que cargar la partida, que el caballo no anda. Está medio muerto. Ya, tengo pegados al culo, metiéndome flechazos. El caballo le cuesta un mundo. Buah. Genial. El tema genial pinta. Cabalga hasta ahí, sí. Ya cabalgo ya con 17 flechas clavadas en el lomo. La espalda va bonita. Sí, ya. A ver cómo recupero todo eso. Madre mía, mía. Oh my god, sí. Jesucristo. Será verdad. ¿Los orqueros qué? ¿Funciona o no funciona los orqueros? Oh, me dan a mí. Uff. Ya. Porque tú lo digas. Venga, que llego medio muerto. Uf, qué mal lo hice, la madre. Rodé toda la aldea, tío. Para entrar por una puerta ahí de mierda. He hecho una basura. Sí o sí, chapade. Ah, madre que me parió. Más vale que me cure. ¿Qué? ¿Qué? Los que sobrevivimos. Someone give him a drink. Sí. And bring hot wine and bandages. Ah, sí, es otro tema. De beber. Necesito beber. Necesito que me curéis. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tártaros. Me acepto. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Venga, que ya empiezo a oler a podrido. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Sí. Venga. No me dolió. No me dolió. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Quizás un poco de dolor sí que hubo ahí, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Todo bien? El flechazo, ¿eh? Alguna más recibí, ¿eh? Alguna más recibí, pero bueno, parece que no están muy incrustadas. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Sí, sí que puedo. Sí que puedo. Soy Henry. There you go. No hay Good as new. problema. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Gracias. Thank you. Gracias, gracias. If you idlers nothing better to do, get back to work. Venga, You'll have to speak to Holgazanes. Lord Divish. Can you manage? sí. Venga, gracias. Venga, vino para adelante. Mira el perro. Yo quiero un perro así. Dale, Oviño, dale. Dale duro, que eso cura todo. El vino cura todo. Sir, De eso this is a ya lo sabemos survivor todos. from- I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you.
The soldiers the boy didn't recognize. Hubo que escapar, They no could quedó be otra. those Cumans of Sigismund's. Es lo que It said they toca, came ver. to Hungary from the east. ¿Qué le vas a hacer? and now ¿Qué le vas a the hacer? core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, Segismundo, they can't hold. Este Segismundo. Indeed, Sir Robard. Mucho sir And por our aquí. small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? Mozo. Henry, Soy Henry. son of the Skalitz blacksmith. I know him. Hombre, Did he make it inside the castle? no. I'm sorry. No, llevo un espadazo en la It's in espalda. God's hands now. No one else can help us. Nadie más. Anyway, Nadie más. thank you for risking your neck to warn us. Me quedó otra, Si no me liquidaban. Robard, take care of Henry. Make Sí. sure he gets something to eat and some rest. Perfecto. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Muy bien, mi señor. A la orden. Venga. Andando. Un perro de esos para mí, ¿qué? No puede ser. Talmberg. Muy bien, objetivo completado. Hablar con Sir Robard. Cargando. Como siempre, lleva un poquito. Vaya. Necesito comer, tengo sueño. A ver. Has descubierto tu cama. Sí, perfecto. Has You descubierto didn't el forget to check the panadero. supplies. Estás en una zona privada. Uy, perdón. No, sir. I checked and it seems everything is in order. Si el personal donde se pone no debe, luego llamarán a un guardia, pero en los lugares custodiados lo arrestarán. Ah, tampoco es para ponerse así. Tampoco, ¿no? No sé. Tampoco hice nada. Uy, ¿qué pasa, Sir? A ver. Acá. I hear you came from Skalitz. Look out. Hola, lugareña. ¿Qué te cuentas? No quiero hablar de Scalice. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Sigismundo vino con su ejército. It was a fine sunny day until Sigismund came with his army. Lo vi. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he Ay. gave the signal to attack. Pero a mí me Oh, gustaba más el del mostacho, no. Reputación. No conseguí llegar al I ran castillo. to the amiga. castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attackers and the screams of the wounded. Then I Los vi. turned and saw a father Lo trying presencié, to save presencié su mother. muerte. Esa es la realidad. They were both killed. Sí, The gate together. was closed by then. Ya está The men on the cerrada. battlements Sí, were sí. calling to me to run and Más warn que you la puerta here. te subieron el puente levadizo. And with amigo. God's help I made it. Pues es una puerta, sí. My God, Sí. that's horrible. You Hostia, were lucky to y mi novia. survive. And our thanks for warning us. I'll pray that you see better times. Ujú. Gracias. Lugareña. Ostras, ostras, que me caigo de Itao. Necesito el papeo, Sí. Panadero, panadero. Pártate, lugareña, que ya llevo prisa. No te veo ya. Mierda, que no puedo entrar. ¿Puedo entrar aquí o no? Bueno. ¿Dónde coño está el panadero? ¿Qué hace aquí, panadero? Jefe de cuadra. ¿Qué hago, leche? Voy a dormir. Hola, lugareña. ¿Qué pasa, guardián? No. A ver, por aquí. Sí. Uy, que me caigo. Uy, que me caigo. ¿Cómo que estoy en una zona privada, coño?
Pues voy a hablar con Sir, a ver si me abre posibilidades, si me da de comer. Venga. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why Coño, don't you go to the sí. kitchen and have a good meal? Ya ves, sí, Sorrow is easier to bear Sí. on a full stomach. estoy contigo, Sir. Venga. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make Y a la horses. cocina de Sir robar. How did you manage that? Jefe de cuadra. I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. ¿Qué pasa, tío? ¿Se puede pasar aquí o qué? Venga, darme el papeo. Ah, Hola. milady. You are fortunate. Our good lady Hola, Stephanie Stephanie. of Talmberg has graced us with her presence. ¿Qué Lady, I'm tal? honored. Hostia. So this is our brave young man. Uf, lleva Welcome, un lad. pelo que parece un Bojana casco here de will los take de care of rugby, you. de estos que se ponen para que No no le muerdan doubt las you're orejas. tired and hungry. Indeed. How could he not Un be, momento pensé poor que era un soul? casco de esos. After everything he's been through, he must be as Sí, hungry as a madame, bear, sí. aren't you, young master? Un oso. Here you are then. Ostras, Eat your fill. And a little wine to wash it down. sí, claro. Thank you, my lady. Un borracho, mucho mejor. Así no me acuerdo las cosas. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he Hombre, deserves a proper hombre, bed. con el mozos de cuadra, ¿en Let him serio? sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Hombre, hombre. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so Me forzó a I'll leave decirle you las to it. gracias, el máquina, el Good Sir night. este. Good night. Good night, man. Venga, good night. Good night, madame. Debe ser bastante When you've atractivo el done, Henry este, ¿eh? you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off Sí, those señor. filthy boots before getting into bed. Sí, señor. Si me dierais otras, más felices seríamos los dos. Malumba, quizás. Sí. Malumba es los cuatro. Felices los cuatro. Ah, no me interesa ahora mismo eso. Pero que no recojas, que comas. Cuanto más tiempo se pasa sin hablar, más débil se vuelve el personaje, se puede llegar a no sé qué. A ver, abajo. Códice, tutoriales, armas, tiki tiki, comida. Panecillo no, pur de lentejas. Comer. Energía, una mierda. Vale, queso. Comer. Pato asado. Comer. Pero me da energía. Saciedad 71. 81. Vale. Gracias. Dame. Hay que ir para cama, Enoite. Hay que ir para cama. Coge pato, que mañana es otro día. Hay que ir con estómago cheo. Qué mala leche. Me voy a colmar, comer. Mierda, puedo comer de aquí, Come. Gracias, maja. Dios cho pague, que non teño cartos. Venga. Hola, cocinera, todo muy rico. Hablaría contigo, pero tengo que ir aquí a echar una sobada, si no... estoy un poco canso. ¿Qué pasa aquí? Aquí, ¿no? ¿Es esto? ¿Sentarse? ¿Es esta mi cama o no? Cuando está cansado, la resistencia y la elocuencia también van disminuyendo. La resolución es dormir. Hay que buscar una cama disponible que se reconoce por el icono de la brújula. I hear you came from Skalitz today. It must have been terrible there. How did it happen? ¿Quién es esto? Señora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Otra vez el mismo diálogo. It was a fine sunny day until Sigismund came with his army. No era momento para hablar, Oh no. Bueno, por reputación ganada. I ran Vuelvo to a the decir lo castle. mismo. We were both killed. La asalto porque sabemos lo que hablan. The gate was closed. My God. Y éxito. That's horrible. Venga, más reputación. Hasta luego. Que quiero dormir.
Quiero dormir. Saciedad, 103, energía. Ah, 12 horas, no, ok. Ya no se puede dormir más. Joder. Comodidad, 50. Sí, pues 12 horas. Venga, métele 12 horas. Vamos. ¿Qué coño? Despertaron, ok. Cargando. Venga, pues carga. Tiempos de carga un poco extensos, pero se llevan, la verdad. Ojo visor, amigos, ojo visor. Ante la... Estoy pensativo. Sí. Yes. Hombre. La del rugby. No te preocupes. My lady. No, not at all. ¿Qué hacéis aquí a estas horas cuando yo quería dormir 12 horas? I thought you could do with a little wine. Sí. ¿Por qué no? It's just what you need to help you sleep. Porque tú lo digas. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. Sí, la verdad es que fue I tremenda. thought of you while saying my Espadazos a mis padres. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not Gracias. alone. Muy amable. Thank you. Hombre, Thank you kindly. del corazón. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. Hablar puede ayudar a que But with ocurra. God's help, the pain will ease in time. Sí, And it can help to talk about it, sí. if you feel like it. Ajá. Entiendo. Algún momento habrá que ir a hablar con ella para compartir mis penas. Vamos a contar esto de la ataque. Tienes razón, mi señora. I'll tell you what happened. Conté lo que pasó. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Los recados, la Father verdad. sent me Es la into verdad. town on some Tuve que errands. partir la cara ya uno, pero es la verdad. A ver, yo tengo 5 de esto. Me va bastante bien el asunto con el 5. Así que venga. A fellow by Por the una name deuda, of Kunish no owed te money veas, to me viene el Father. He padre. sent me to collect it Sí, from him. ese sí. Only Kunish had no intention of paying. No iba a pagar. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. But Kunish still La wouldn't cough pasta, up la the coin. pasta. La pera, la pera. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. Me tuve que arrear. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Sí, el que cerró la puerta, sí. Hostia, está igualada a mí, ¿eh? Bueno, The métele de sword was taking shape when Sir Está Radzig bien. himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living Sí. in Prague or Vienna. Lo dijo. You don't say. Lo dijo, es que lo dijo. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to Sí, attack the Sigismundo town. este. Era una hora... Sí. A horde of soldiers was amassed. Todo el horizonte, toda la Pennants colina estaba flapped in llena. the wind. The armor glinted in the sunlight and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. Sí, horroroso. Fue And tremendo. then death descended on Skalitz. Sí. Dio la orden y atacaron. Vi cómo se... Ay, también a Bianca, mataron a mi padre y a mi madre. Padre y Father madre. told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a
knights in full armor. El Saw del father and mostacho. charged at him. Tiene un buen Cut bigote. down my La father verdad es que sí. without a thought. And then No, he turned le on my metió mother, y sin más. and he murdered her in cold blood. You poor boy. Hmm. May the Lord have mercy on their souls. Souls, sí, los I Souls. ran to the Dark castle Souls. like our Corrí hacia neighbors el to take castillo, sí. cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path. Corrí, silbé a mi caballo. I needed a horse to get to the safety of Talmberg. Caballo, así fue. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages. Se estaban pasando, la verdad es que estaban allí los tres. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After Ya that, estamos I stole a inventando. horse Ya inventé un and rode poquito ahí off. para quedar de héroe. Like a valiant knight. Sí. I'll never forget the horror. No. It will haunt me for the rest of my life. Sí. Sí, sí, sí. Sufrimiento máximo. It's terrible. Sí. How could something like that happen? Porque Sigismundo está como una regadera. God Esa es alone la knows realidad. why he let such things happen. You poor Pobre boy. chico, sí. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. Satán. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupt. No hay que perderla. Estoy de acuerdo. Envy and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Muy bien. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Y luego. Also, in ¿Quién comparison es tu to marido, the por horrors cierto? he Que went yo through. no lo tengo bien claro, madame. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but Hombre, a Divish. woman must bear her Matrimonio lot. incluso antes de que te llegue a... Shortly after our marriage, before I even got a look at Ay, Dios mío, Talmberg, the prisionero. castle was stormed and my husband was imprisoned. Mm. Really? Yes? Mm? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, Vaya, and killed many of our men, vaya. even the old chamberlain. He imprisoned my husband in Casada the por castle and put his conveniencia own y el garrison marido there. preso. Vaya, vaya, vaya. It's awful. Es horroroso, ¿eh? I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king Ya ves, tío. and sought help Vaya from ironía. Divish's friends, but La all to mazmorra no de su propio avail. castillo. Dios. We tried for years, Ujú. but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. No lo liberó. Al And final reunía el even dinero then para pagar el he rescate. Y refused fue to entonces que iba a hacer surrender el the Señor castle Jesucristo. and release my Muy bien. husband. Tu In marido, the end, 7 años I mayor. raised the Perfecto. money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally Está lay correcto, eyes 7 on años my más mayor el husband hombre. once more. Ya era mayor. Disque. 7 years. And was Havel punished for it? Never. Jamás. And after 7 years, my Amiga. husband returned to Y por me encima an enfermo. infirm old man. Sir Divish seems like a Pero good, por amor se strong hace man. cualquier cosa. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. Pues But at aquí. least we were in the city, and ¿Mm? there was something going on. Ostras. And now, we're here. My lady, you're still young. Beautiful. Your best years are still ahead of you. Hombre, malaco ahí. Would that were true, lad. Ay. No me llames Would mozo. it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Gracias. Venga, I'll go arrea. and let you sleep.
I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Buenas noches. Ha seguido dormando Henry. Ostras, una pesadilla. ¡No! ¡Moveos! ¡Vamos! Vamos. Están atacando ya este castillo también. Ah. Toma ayuda. Ahí va. Poco cobardica. Tuve que correr bastante, la verdad. Si no, me liquidaba. Henry, wake up. You don't want to miss this. No quiero, no quiero. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. ¿Y por qué? Prefería perdérmelo, no quiero verlo, la verdad. ¿Qué necesidad tengo? Una gallina. Ah, buena puta. Sí, escaleras de la puerta. Partida guardada. ¿Qué es esto? Que no. Personajes, tutoriales. Tutoriales, alquimia, atributos, combate básico. Bueno, ya lo veré. Inventario. Perfecto, vale. Comida. Armas, flecha de calidad baja. Vale, se me va a meter. Para. Jugador. Diálogo. Alta cuna. ¿Deja meter esto aquí o qué? Este nivel 2. Vale, pues no me deja. Baluarte. Perfecto. A ver. Alta cuna. Información. Nivel mínimo 4. Ya. Cachachi. ¿Por qué mierda me abre esta basura? Jugador. Atributos. No quiero atributos. Estadísticas. Reputación. Estoy bien aquí, la verdad. Algo bien. Efectos, habilidades. ¿Qué? Equitación. Bebida. La bebida es lo suyo. Caballo de carreras. Cosa buena. Combate. Arte de la guerra. Genial. Espada cero. Sin armas. Que no despliega. Genial. Atributos. No, esto yo creo que ya está. Agilidad. Peso pluma. Información. Nivel mínimo 4. Chachi. Pues sí. Bueno. Anda. Abrir. Unos que tienen que estar yo en cama. Un tipo este. Que se llama así. Creo que es ¿qué es la mano? Arriba. Cubierto. Panadero. Inda que chova. Yo lo vemos. Una zona privada. Y es que. Pero ¿dónde coño está? Voy a perder reputación por avanzando tonto por aquí. A ver.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, chavales. Nos vemos en el siguiente episodio, viendo cómo se acercan a esta nueva ciudad para arrasarla al Segismundo do caralho. Nos vemos, un saludo.